Iglesia, hola, ¿qué tal familia? Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés, hasta donde quiera que te encuentres, y espero que la bendición de Dios rebose sobre tu vida, sobre tu familia y sobre cada una de tus necesidades. El día de hoy quiero compartirte una palabra de parte del corazón de Dios. La enseñanza que el día de hoy yo te quiero compartir se llama el poder de la oración. Te invito a que en este momento me pongas en los comentarios desde dónde te conectas, desde dónde ves la transmisión. Si tienes alguna necesidad de oración, pónmela en los comentarios y al final de la transmisión oraremos pidiéndole al Señor que derrame su misericordia y también su poder. Ayúdanos también compartiendo esta enseñanza para que pueda llegar al corazón de tantas y tantas personas que necesitan escuchar esta palabra de bendición. Sin más, invoquemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén, amén, amén. Como te compartía, la enseñanza que el día de hoy te comparto se llama el poder de la oración. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, era alguien que vivía en una profunda oración. Y cuando el Señor Jesucristo oraba, Él oraba a Dios Padre, porque aunque Él, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, Él como hombre también invocaba, adoraba, alababa y le pedía a Dios Padre la dirección, la bendición, el respaldo que Él necesitaba para la misión que Él tenía aquí en la tierra. Entonces, podemos darnos cuenta que el Señor Jesús vivía una intensa vida de oración. Y a lo primero que quiero llegar es a lo siguiente. Si el Señor Jesús, siendo Dios, era alguien que vivía en profunda oración, ¿cómo nosotros no hemos buscado también tener una vida profunda e intensa de oración? Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, era alguien que la oración no descuidaba, ¿por qué nosotros nos hemos atrevido a descuidar la oración en nuestra vida? Ahora, algo de lo cual nosotros debemos partir es de qué es oración. Oración es tener un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Entender que dependemos de su gracia y su bendición en todo momento. El Papa Juan Pablo II también lo dice con otras palabras, y el Papa Juan Pablo II lo dice de esta manera: la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia de Dios. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Yo te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros no la podemos entender o comprender de una manera más profunda si no es a la luz de la vida de oración. Cada uno de los hombres y mujeres
que a través de la palabra de Dios, Dios ocupó y que fueron testigos de su poder y de sus maravillas, y a través de los cuales Dios bendijo generaciones completas, tenían algo en común. Y lo que tenían en común cada uno de ellos es que tenían una vida profunda de oración. Es a través de la oración cuando entendemos cómo Moisés guiaba a una nación en medio del desierto hacia la libertad. Es a través de la oración cuando entendemos cómo Moisés puede ser testigo de cómo Dios parte el mar rojo en Dios. Es también a través de la oración cuando podemos entender cómo un joven llamado David vence a un gigante llamado Goliat. Y también a través de la oración podemos entender cómo este mismo muchacho enfrenta naciones, ejércitos, y Dios siempre le da la victoria. Y también tiene la sabiduría y la autoridad para guiar a toda la nación. También es a través de la oración cuando podemos entender cómo un José recibe el favor de Dios en tierra extranjera, y aunque él no era de Egipto, recibió el favor de Dios en Egipto cuando tenía que administrar todas las riquezas del faraón. Es a través de la luz de la oración cuando nosotros podemos entender cómo el profeta Elías vence a más de 400 profetas de Baal. Dios lo respalda y le da la victoria. Cada uno de estos hombres, y sin mencionar a muchos más, tenían algo en común, y esto es que eran hombres y mujeres que eran de oración. Ahora, la pregunta que quiero hacer en este momento es la siguiente: ¿qué tenían en común los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los santos y santas de la iglesia, que fueron testigos de las maravillas de Dios? Lo que tenían en común cada uno de ellos era que eran hombres y mujeres de una vida de oración. Ahora, la oración lo es todo para quien quiere conocer a Dios. La oración lo es todo para quien quiere ser amigo de Dios. La oración lo es todo para quien quiere ser usado por Dios. La oración lo es todo para quien quiere ser testigo del poder de Dios y sus maravillas en esta generación. Ya lo decía Santa Teresita hace muchísimos años. Ella decía lo siguiente: qué grande es el poder de la oración. Se diría que es una reina que en todo momento tiene acceso directo al rey y puede conseguir todo lo que ella le pide. Cuando nosotros revisamos los evangelios, podemos ver en el evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 12 que el Señor Jesucristo había pasado toda la noche haciendo oración. Y la escritura dice que al amanecer escogió a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Ahora, quiero hacer una comparación. El Señor Jesucristo estuvo orando toda la noche, y la noche más o menos alrededor tiene 12 horas, si lo contamos de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. Probablemente el Señor hizo oración 12 horas y escogió al otro día 12 apóstoles. Esto probablemente quiere decir que hizo una hora de oración por cada uno de ellos. Y lo más importante es que cuando los escogió, nunca se equivocó al haberlos escogido. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros tenemos una vida de oración,
tomaremos mejores decisiones en nuestra vida diaria. La pregunta en este momento es la siguiente: ¿tú has orado antes de tomar una decisión importante en tu vida? ¿Has hecho oración antes de escoger qué carrera vas a estudiar o a qué trabajo te vas a dedicar? ¿Te has metido en oración antes de tomar la decisión de si te casas o no te casas con esa persona a la cual tú quieres? ¿Has hecho oración antes de poner un negocio, un proyecto, un emprendimiento? Porque tal vez de primera mano ese es uno de los por qué en la vida nos hemos equivocado y nos hemos pegado de topes con la pared. Tal vez nos hemos equivocado al escoger carrera, al escoger trabajo, al escoger proyectos, al escoger pareja. Y esto es ¿por qué? Porque si tuviéramos una vida de oración más profunda, habríamos tomado mejores decisiones. Decía el Santo Padre Pío de Pietrelcina hace muchísimos años: la oración es el arma más poderosa, es la llave que abre el corazón de Dios. Una generación hambrienta de milagros tiene que ser una generación hambrienta de oración. Se lo repito de nuevo: una generación hambrienta de milagros tiene que ser una generación hambrienta de oración. Yo te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: sin oración no hay milagros. Sin oración no hay milagros. Ayúdame compartiendo esta transmisión para que llegue a más personas, y también ya activamos lo que son la aplicación de estrellas, y cada vez que donas estrellas nos bendices en nuestro ministerio. Quiero que en este momento vayamos a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 21 al 22. Dice la palabra de Dios lo siguiente: sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, la palabra de Dios el día de hoy nos habla de que cuando Jesús se había hecho bautizar por Juan el Bautista, en ese momento el Señor Jesús se metió también en oración. Y cuando Cristo estaba en oración, sucedieron tres cosas. Cuando estaba en oración, los cielos se abrieron. Cuando estaba en oración, el Espíritu Santo se derramó sobre él. Cuando estaba en oración, la voz del Padre se escuchó de manera tangible. Esto es lo que se conoce como una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios en las Escrituras. Pero no solamente es una teofanía, sino que es una manifestación clara de la Santísima Trinidad.
En este texto nosotros podemos ver a las tres personas de la Santísima Trinidad. Podemos ver a Jesús orando, podemos ver al Espíritu Santo bajando y podemos ver al Padre Celestial hablando y bendiciendo a su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que meditemos en varias cosas que suceden cuando nosotros nos introducimos en la oración. Ahora, la Escritura nos enseña que cuando Cristo se introdujo en oración, lo primero que pasó fue que los cielos se abrieron. Cuando nosotros oramos a nuestro Padre Celestial, los cielos se abren. Ahora, ¿qué es lo que significan cielos abiertos? Lo primero que significan cielos abiertos es que la presencia de Dios desciende y su bendición también sobre la persona que está orando. Repito, cielos abiertos significan que la presencia de Dios desciende y su bendición también sobre la vida o la persona que en ese momento se encuentra haciendo oración. Cuando nosotros revisamos el libro de Éxodo capítulo 19, podemos ver que Moisés se encuentra en la montaña haciendo oración. Y la palabra de Dios dice que la presencia de Dios desciende en forma de fuego. Y la presencia de Dios era tan poderosa que literalmente todo el monte Sinaí temblaba por la gloria de la presencia del Señor. La palabra de Dios también nos enseña que en una ocasión, cuando Jacob se encontraba en medio del desierto, en ese momento tuvo una visión, y la visión fue que los cielos se abrían y pudo ver una escalera tan larga que daba de la tierra hacia el cielo, y pudo ver cómo ángeles de Dios subían y ángeles de Dios bajaban. Y cuando Jacob tuvo esta visión, Jacob dijo estas palabras: aquí estaba Dios y no me había dado cuenta. ¿Qué significa esto, hijo, hija de Dios? Significa que cuando tú y yo nos introducimos en oración, en ese momento los cielos espirituales se abren, la presencia de Dios desciende y su bendición también. Ahora, quiero que pongamos atención en lo siguiente. Jesús se encontraba en el río y los cielos se abrieron sobre ese lugar. Moisés se encontraba en la montaña y los cielos se abrieron sobre ese lugar. Jacob se encontraba en medio del desierto, en medio de la nada, pero los cielos se abrieron sobre ese lugar. ¿Qué quiere decir? No importa que estés en el río, en la montaña, en el desierto, no importa el lugar en el que tú te encuentres, simplemente con que invoques el poderoso nombre del Señor, los cielos sobre ese lugar y sobre tu vida se abrirán, y su presencia, su gloria y su bendición sobre tu vida se derramarán. Yo no sé si tal vez el día de hoy tú estás escuchando esta oración postrado en cama, enfermo. No importa, desde esa cama, enfermo, postrado en tu casa, invoca el nombre del Señor y ahí Él descenderá. Tal vez el día de hoy estás internado en el hospital, no importa, invoca el nombre del Señor y ahí Él descenderá. Tal vez estás anexado y estás en un centro de rehabilitación, no importa, tú invoca el nombre del Señor y ahí, sobre ese centro de rehabilitación, sobre esa cárcel, los cielos se abren y el Señor desciende sobre tu vida para bendecirte, para levantarte en el poderoso nombre de Jesús.
Yo te invito a que en este momento me compartas en los comentarios: cuando hago oración, los cielos se abren sobre mi vida. Ahora, la palabra de Dios también nos da otros significados de lo que significan cielos abiertos. Cielos abiertos también significa bendición de Dios. Ahora, cuando yo hago oración, los cielos se abren sobre mi vida. Pero cuando soy una persona que trata de vivir constantemente en oración, los cielos no solamente se abren, sino que los cielos permanecen abiertos. Y eso es a lo cual nosotros tenemos que aspirar. No solamente tenemos que aspirar a que en un momento los cielos se abran, sino que a través de nuestra vida constante de oración, los cielos permanezcan abiertos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene cielos abiertos sobre su vida, en la vida le va bien, en la vida prospera, en la vida progresa. Una persona que tiene cielos abiertos sobre su vida, le va bien en donde ande, le va bien en lo que trabaje, le va bien en lo que venda. Una persona que tiene cielos abiertos sobre su vida no batalla tanto para sacar adelante su negocio, no batalla tanto para sacar adelante su venta, no batalla tanto para sacar adelante su emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando tienes cielos abiertos, los clientes te buscan a ti, las oportunidades te buscan a ti, los proveedores te buscan a ti. Cuando hay cielos abiertos sobre tu vida, la gente siempre quiere estar contigo, hablar contigo, pasar tiempo contigo. ¿Por qué? Porque la gente dice: a mí me gusta cuando esta persona llega, nos alegra, nos pone bien, siempre anda contento, en paz, tranquilo. Yo no sé qué tenga, pero la verdad, esta persona siempre que llega me pone de buenas. Lo que pasa es que ellos no saben que los cielos abiertos están sobre tu vida, y es por eso que la gente te abraza, la gente te valora, la gente te quiere, la gente tiene un buen concepto de ti. ¿Por qué? Porque los cielos están abiertos sobre tu vida. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. La palabra de Dios nos enseña que José el soñador fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pero José era alguien que tenía cielos abiertos. Y la Biblia dice que aunque José era esclavo, prosperaba. Y la Biblia dice que después José estaba en la cárcel, pero aún estando en la cárcel, prosperaba. Y la Biblia dice que después era siervo del faraón, y aun siendo siervo del faraón, en una tierra y en una nación extraña, él prosperaba, él progresaba. ¿Por qué? Porque no importa el lugar o la nación o la tierra en la que se encontraba, tenía cielos abiertos y él siempre prosperaba y progresaba, porque la bendición de Dios estaba sobre su vida. Era esclavo, pero prosperaba. Era un preso, pero prosperaba. Era un siervo, pero prosperaba. ¿Por qué? Porque los cielos abiertos no dependen de la tierra que pisas, dependen de la bendición de Dios sobre tu vida. La palabra de Dios también nos enseña que Isaac, el papá de Jacob y el hijo de Abraham, en una ocasión había cavado un pozo. Y un pozo en la Biblia significa fuente de bendición. Ese pozo lo ocupaba para saciar la sed de su familia, de sus siervos, de sus ganado, y también para la tierra que cultivaban. O sea, ese pozo era bendición para él. Pero llegaron unas personas que querían el pozo de Isaac,
y le pelearon y arrebataron el pozo a Isaac. ¿Y sabes qué? Isaac no peleó, Isaac no discutió. ¿Quieren el pozo? Quédenselo, no importa. Isaac se fue con toda su gente y con toda su familia a otro lugar. Y cuando volvió a cavar en la tierra otro manantial de agua, otro pozo todavía con más agua, fue lo que encontró. ¿Sabes por qué? Porque una persona que tiene cielos abiertos no pelea pozos, no pelea trabajos, no pelea negocios, no pelea ventas. Una persona con cielos abiertos no tiene envidia del pozo que tienen los demás. ¿Por qué? Porque a donde quiera que él vaya, a donde quiera que él llegue, Dios le dará nuevos pozos, nuevas bendiciones. Y te lo voy a decir con estas palabras en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene envidia de tu pozo. Hay gente que tiene envidia de tu trabajo, de tu negocio, de tu casa. Hay gente que quiere tu trabajo, tu negocio, tu venta, lo que tú te dedicas. Nunca pelees ni tengas envidia. ¿Por qué? Porque el bendecido eres tú, no tu trabajo. El bendecido eres tú, no lo que vendes. El bendecido eres tú, no el pozo. Y a donde quiera que vayas y a donde quiera que estés, los pozos fluirán, los manantiales fluirán. En la vida prosperarás, en la vida progresarás, porque los cielos están abiertos sobre tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Hay una frase que me gusta mucho que decía San Juan Bosco. Escuchen la chulada de frase que decía San Juan Bosco. Él decía: cuando se hace oración, por cada 2 granos nacen 4 espigas. Va de nuevo. Cuando se hace oración, por cada 2 granos nacen 4 espigas. ¿Qué es lo que significa lo que San Juan Bosco nos está enseñando? San Juan Bosco lo que nos enseña es lo siguiente: cuando eres hombre y mujer de oración, Dios multiplica el fruto de tu trabajo. Va de nuevo. Cuando eres hombre y mujer de oración, Dios multiplica el fruto de tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén de los que están conectados en esta transmisión? Yo te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: cuando soy hombre de oración, Dios multiplica el fruto de mi trabajo. Algo que me llama mucho la atención, y lo digo chipote con sangre, sea chico, sea grande, pero lo voy a decir con estas palabras. La Biblia dice que los cielos se abrieron y Dios dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi complacencia. Ahora, Jesús es Hijo de Dios. Jesús vivía como Hijo de Dios y los cielos se abrieron. Lo voy a decir con estas palabras: no esperes que viviendo como hijo del diablo los cielos se te abran. Los cielos se abren a los que son hijos de Dios y viven como hijos de Dios. El problema es que habemos muchos que somos hijos de Dios, pero vivimos como hijos del diablo. Si tú quieres cielos abiertos, tienes que vivir como hijo de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos muestra también que los cielos estaban abiertos sobre ese lugar cuando Jesús hacía oración. Pero el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. Ahora,
quiero que en este momento nos traslademos hasta el libro del Génesis. La palabra de Dios nos enseña que Noé y su familia, junto con un par de todos los animales de la creación, habían subido a un arca, porque Dios mandó el diluvio universal, un tiempo de purificación para toda la creación del Señor. Y la Biblia dice que estaba lloviendo tanto que literalmente toda la tierra quedó inundada durante 40 días. Pero al día número 40, cuando los cielos se abrieron, se despejaron, porque estaban cerradas de tanta lluvia, en ese momento Noé envió una paloma. Y esta paloma fue a revisar si ya todo estaba bien y podían salir del arca. Y la paloma regresó. Y cuando la paloma regresa, les está queriendo decir: es tiempo de salir del arca porque ya están salvados. Ahora pon atención, los cielos estaban cerrados de tanta lluvia, pero cuando se abrieron, la paloma llegó, y la paloma representaba el tiempo de la salvación. Cuando Jesús se introduce en el río Jordán y hace oración, los cielos también se abren y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Lo que nos está queriendo decir cuando desciende sobre Cristo es lo siguiente: ha llegado el tiempo de la salvación a toda la humanidad. Ha llegado el tiempo de la salvación a toda la creación. Escucha lo que te voy a decir. Cuando hacemos oración, los cielos se abren sobre nuestra vida y el tiempo de la salvación llega a nuestra vida, a nuestra casa y a nuestra familia. Te lo voy a decir de esta manera: cuando oramos, el tiempo de la tristeza, la depresión y la ansiedad se tiene que ir, porque llega el tiempo de la salvación de Cristo. Cuando oramos, el tiempo del alcoholismo, de las drogas, de los problemas con la ley se tiene que ir, porque llega el tiempo de la salvación. Cuando oramos, el tiempo de las lágrimas, el tiempo de las angustias, el tiempo de la soledad se tiene que ir, porque ha llegado el tiempo de la salvación. Cuando nosotros oramos, el tiempo de vivir en pecado se tiene que ir. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de la salvación. Cuando tú oras en tu casa, llega el tiempo de la salvación a tu casa. Cuando tú oras en tu matrimonio, llega el tiempo de la salvación en tu matrimonio. Cuando tú oras con tus hijos, llega el tiempo de la salvación sobre la vida de tus hijos. ¿Por qué? Porque cielos abiertos significa que la salvación de Dios viene. Va de nuevo. Cielos abiertos significan que la salvación de Dios viene. Bien nos lo decía hace muchos años San Alfonso María de Ligorio. Él decía lo siguiente: quien hace oración se salva. Quien no hace oración se condena. Cuando nosotros oramos, los cielos se abren, y de la misma manera que la paloma llegó al arca y que el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre Jesús, viene sobre nuestras vidas para decirnos: viene un tiempo nuevo, viene una temporada nueva, viene la salvación de Dios. Ahora, la palabra de Dios también nos enseña que cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo oración y los cielos se abrieron, se escuchó la voz de Dios. Y en ese momento Dios Padre dijo:
este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. Ahora, no sabemos si quien escuchó la voz del Padre fue solamente Juan el Bautista. Tampoco sabemos si quien escuchó la voz del Padre solamente fueron Juan y Jesús. Y tampoco sabemos si quien escuchó la voz del Padre fue Juan, Jesús y la multitud que en ese momento se encontraba bautizándose, haciendo oración. Lo importante es que Dios Padre habló y lo que dijo fue: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. Cuando nosotros hacemos oración, nos volvemos sensibles al mundo espiritual. Podemos escuchar más claramente la voz de Dios y podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando estaban en oración, Juan el Bautista escuchó la voz del Padre que dijo: Él es mi Hijo, escúchenlo a Él. Esto fue lo que le pasó a los discípulos de Emaús, porque los discípulos de Emaús estaban con Jesús, pero no lo podían reconocer. Pero hasta que llegaron a la casita de Emaús y se metieron en oración y estaban en la fracción del pan, cuando en ese momento los ojos se le abrieron. Escuchen lo que quiero decir. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos realmente entender quién es Jesús de Nazaret. Cuando nosotros nos metemos en oración, nuestros ojos se abren y es Dios Padre quien nos revela quién verdaderamente es Cristo. La Biblia dice que en Cesarea de Filipos Cristo le preguntó a todos sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Unos decían: eres Elías, Jeremías, Isaías o Juan el Bautista. Pero Pedro contestó: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Voy a hacer la siguiente pregunta: ¿quién le reveló a Pedro quién verdaderamente era Jesús? El Padre. ¿Quién le reveló a Juan el Bautista quién verdaderamente era Jesús? El Padre. Cuando te metes en oración, Dios Padre te revela quién verdaderamente es Cristo Jesús. Hay mucha gente que ha querido entender quién es Cristo, pero no puede, porque no son gente de oración. Hay gente que ha querido entender los principios y los misterios de la Escritura, pero no pueden, porque no son gente de oración. Solamente quien es gente de oración puede comprender quién verdaderamente es Cristo. Va de nuevo. Solamente quien es gente de oración puede comprender quién verdaderamente es Cristo. Te lo explico de esta manera, hijo, hija de Dios. En una ocasión, San Buenaventura tuvo un encuentro con Santo Tomás de Aquino. Eran santos contemporáneos, santos de la misma época. Y los dos gozaban de una fama de santidad y una fama de sabios. Cuando tuvieron ese encuentro, San Buenaventura con humildad le dijo a Santo Tomás: ¿podrías mostrarme tu biblioteca? ¿Y podría yo conocer los libros que lees, que estudias? ¿Y cómo es posible que hayas escrito tantas cosas tan hermosas sobre mi Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino está catalogado no solamente como santo, sino como doctor de la Iglesia Católica. En su tiempo y hasta el día de hoy, muchas de sus enseñanzas
y de su doctrina, ha formado la doctrina católica y ha revolucionado la enseñanza de la iglesia, la teología, la filosofía, y ha formado y moldeado mucha de la enseñanza de este lado en Occidente, junto con San Agustín. Literalmente, las cosas de las que hablaba, enseñaba y escribía Santo Tomás de Aquino le volaban la cabeza a los más preparados y a los más sabios. Cuando llegaron a la habitación de Santo Tomás, entraron y lo llevó hasta una esquina donde había una pequeña cortina. Santo Tomás le dijo a San Buenaventura: esta es mi biblioteca. Cuando corrió la cortina, había un crucifijo de madera y un reclinatorio viejo y gastado. En ese momento San Buenaventura se puso a llorar y Santo Tomás le preguntó y le dijo: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y en ese momento San Buenaventura le contestó: es que tu biblioteca es igualita a la mía. Es que tu biblioteca es igualita a la mía. Y en ese momento estos dos santos entendieron que los misterios más profundos de Dios no los habían entendido o aprendido de libros, los habían aprendido de rodillas delante de la cruz de Cristo. Hay muchas cosas que no vas a entender y a comprender en libros, aunque te invito a que los leas. Hay muchas cosas y misterios de Dios que vas a entender solamente cuando te pongas de rodillas. Solamente cuando inclines tu rodilla delante de la cruz y le digas al Señor: Señor, te quiero conocer. Muéstrame tu rostro. Te quiero conocer. Yo de ti me quiero enamorar. Solamente quien es hombre de oración conoce verdaderamente quién es Cristo Jesús el Señor. Yo te invito a que en este momento compartas esta transmisión. Y también te invito a que me pongas en los comentarios quién es hombre de oración, conoce verdaderamente quién es Jesús. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que cuando los cielos se abrieron y en ese momento pudo escuchar la voz de Dios, lo que escuchó Juan el Bautista fue lo siguiente, y también todos los que estaban ahí. Lo que escuchó fue: este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Cuando te metes en oración, recibes revelación de Dios. Cuando te metes en oración, recibes dirección de Dios, guía de Dios, instrucción de Dios. Es por eso que Dios Padre dijo: este es mi Hijo, escúchenlo a Él. Yo te lo voy a compartir con estas palabras: deja de buscar caminos, el camino es Él. Deja de escuchar a tantas voces, la voz es Él. Deja de andar perdido en el mundo. Al único que tienes que seguir, al único que tienes que escuchar y al único que tienes que obedecer es a Cristo Jesús el Señor. Hay mucha gente que me dice: yo no entiendo qué quiere Dios de mí, yo no entiendo hacia dónde va mi vida. Y no entiendes porque no haces oración. La Biblia dice
que en una ocasión, cuando Pedro en el libro de Hechos estaba ayunando y orando en una azotea, tuvo una visión y escuchó la voz de Dios que le decía lo que tenía que hacer y a la casa donde tenía que ir. Y la familia a donde Pedro fue también se encontraba haciendo oración y escuchó la voz de Dios que les dijo a quién tenían que ir a buscar Pedro y dónde estaba. Y a donde fueron lo pudieron encontrar. La Biblia también nos dice que cuando Pablo se quedó ciego, Dios le habló a un discípulo llamado Ananías. Y Dios le dijo a Ananías: vas a entrar en tal casa, en tal calle, en tal puerta, a tal hora, y dentro de ese lugar está Saulo, aquel que los perseguía. Le vas a imponer las manos, vas a invocar mi nombre y yo le devolveré la vista. ¿Qué significa esto, querido hijo o hija de Dios? Cuando nosotros nos introducimos en la oración, Dios nos habla y nos muestra qué quiere de nosotros. Dios nos habla y nos muestra hacia dónde en la vida nos lleva. Dios nos habla y nos guía y nos dirige hacia dónde quiere que nosotros vayamos. Si te encuentras perdido, si te encuentras extraviado, si te encuentras confundido, es porque te ha hecho falta oración. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús estaba en oración. Los cielos se abrieron, Dios Padre habló y el Espíritu Santo descendió. Ahora, cada vez que nosotros oramos, el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas. Es por eso que nosotros como católicos siempre que hacemos una oración iniciamos con una invocación al Espíritu Santo de Dios. Cuando oramos, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre nuestras vidas. Pero la Biblia dice que Cristo se había bautizado. Ahora, siempre que nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre nuestras vidas. Pero lo hace de manera excelente en el bautizo. ¿Por qué? Porque el bautizo es un sacramento. Ahora, cada vez que nosotros somos bautizados, nosotros somos ungidos. Todos somos ungidos con aceite crismal en la cabeza. Y ese aceite significa que tenemos la presencia, la unción del Espíritu Santo de Dios. Y somos ungidos con aceite bendito, con aceite crismal. Este mismo aceite crismal es con el que son ungidos en el sacramento de la confirmación y con el que son ungidos los sacerdotes cuando son ordenados. Y es el mismo aceite que se ocupa para cuando un pequeño es bautizado. Aceite crismal significa aceite de Cristo. Esto quiere decir, la palabra Cristo significa ungido. Cuando somos ungidos por el sacerdote, por el ministro, con aceite en la cabeza, pasamos a ser nosotros otro Cristo. Pasamos a tener el Espíritu de Dios. Pasamos a estar ungidos. Ungidos. Esto quiere decir que la presencia del Espíritu Santo de Dios habita sobre ti. Ahora, cada vez que somos bautizados, somos ungidos con aceite bendito. Pero algo en lo que me quiero enfocar es en lo siguiente. Estos aceites, sobre todo el crismal, es aceite bendito. Y es un aceite que huele
o tiene un perfume exquisito. Y significa el perfume de Cristo. Quiere decir que después de ser bautizados, nuestra vida debe reflejar o expedir un aroma a perfume, un aroma de gracia y de santidad. Pero al mismo tiempo no dejan de ser aceites que han sido hechos con materias primas y que tienden a caducarse. Por ejemplo, un aceite de estos, aunque esté bendecido por el tiempo y los meses, se pudre, se arrancia. Y el problema es que cuando este aceite se pudre o se arrancia por sus elementos básicos, en vez de que huela a perfume, huele a podrido, apesta. Ahora, ¿cómo le hacen los sacerdotes para deshacerse de este aceite si está bendito? Lo que tienen que hacer es quemarlo hasta consumirlo, porque no se pueden tirar. Las cosas benditas no se tiran, y menos uno como este, que es un sacramento. Ahora, te lo voy a explicar de esta manera. Dios quiere que al estar llenos del Espíritu Santo, nuestra vida huela a perfume de gracia y a perfume de santidad. El problema es que muchos que no hacemos oración, pero estamos ungidos, en vez de que nuestra vida huela a perfume, nuestra vida huele rancia. El Papa Francisco, en el inicio de su pontificado, dijo unas palabras a los sacerdotes en el Vaticano, a los sacerdotes en Roma, y las palabras fueron las siguientes: que se vea reflejada la gracia de su bautismo, porque yo no quiero sacerdotes rancios. Y la realidad es que habemos muchos que, aunque estamos ungidos y el Espíritu Santo de Dios está sobre nuestra vida, somos hijos de Dios rancios. Con todo respeto, habemos laicos rancios, habemos predicadores rancios, habremos catequistas rancios, habemos ministros rancios, habemos monjitas rancios, habemos sacerdotes rancios. ¿Por qué? Porque mientras descuidemos la vida de oración, el aceite en nuestra vida se arrancia. Pero si cuidamos nuestra vida de oración, nuestra aceite, nuestra vida huele a perfume. Yo te voy a invitar a que en este momento me pongas en los comentarios: Dios no quiere católicos rancios. Ayúdanos también compartiendo esta enseñanza para que pueda llegar a más personas en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice que en ese momento el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, en forma de, no como una paloma. Algo que nosotros debemos entender es lo siguiente: cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios desciende de la misma manera sobre nuestras vidas. Pero el texto bíblico dice que descendió en forma o como una paloma. Algo que nosotros debemos entender es el carácter de una paloma. Una paloma es un ave muy nerviosa, sumamente nerviosa. Por ejemplo, si hay una paloma cerca de donde tú estás y escucha un ruido, se espanta. Si alguien pasa corriendo y muy cerca, se espanta. Es por eso que es común ver
a los niños en los parques jugando a espantarlas. Y siempre que los niños hacen esto, las palomas inmediatamente salen volando. Tanto que atrapar una es difícil, cuesta, porque son nerviosas, se espantan, se alejan. Pero una misma paloma puede posarse sobre una estatua. Ahora, ¿por qué una paloma se posa sobre una estatua y se siente cómoda sobre una estatua? Porque la estatua no se mueve, porque la estatua está en calma. Podríamos decirlo así, porque la estatua está en paz. Escucha lo que te voy a enseñar. Cuando nosotros nos metemos en oración, nosotros tenemos que tener calma, tiempo y estar en paz, para que el Espíritu Santo de Dios se pose sobre nuestras vidas. Si tú no tienes tiempo para orar y traes prisa, no se posa. Si tú tienes ansiedad y nervios para dedicarle tiempo a la oración, no se posa. Si tú quieres que el Espíritu Santo de Dios se pose sobre ti, tienes que apartar tiempo para la oración. Tienes que dedicarle tiempo a la oración. Tienes que estar en calma en la oración. Y Él desciende y se posa sobre tu vida. Hay gente que hace oración, pero no se llena de Dios. Hay gente que hace oración, pero no se llena de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le dedican el tiempo suficiente a la oración. Una pregunta que gente me ha hecho es la siguiente: hermano, ¿cuánto tiempo nosotros debemos hacer oración? Y una de mis respuestas es la siguiente: haz oración hasta que el Espíritu de Dios se pose sobre ti. Haz oración hasta que el Espíritu Santo se pose sobre ti. Ahora, quiero en este momento ir terminando para que oremos un momento. Les recuerdo, tenemos activada la modalidad de estrellas, y cada vez que tú compartes estrellas con nosotros, nos bendices en el ministerio para seguir propagando la palabra del Señor. Quiero terminar con esta idea antes de que hagamos oración. La Biblia dice que cuando Jesús se introdujo en el río Jordán y estaba haciendo oración, los cielos se abrieron y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, en quien me complazco. Ahora, la Biblia no dice en quien me complaceré. La Biblia dice en quien tengo mis complacencias, en quien yo ya me complazco. Cuando Jesús tuvo esta experiencia, Él ya tenía 30 años de edad. Y a los ojos del mundo y de la historia, Él era un desconocido. Lo conocían como el carpintero de Nazaret. Pero Dios Padre dijo: en quien tengo mis complacencias. Jesús durante 30 años vivió en el secreto. Vivió oculto a los ojos del mundo. Pero Jesús durante 30 años permaneció haciendo dos cosas: trabajando en la carpintería y haciendo oración. Y en ese día Dios Padre dijo: este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo a Él.
Jesús era alguien que vivía en el secreto de la oración y en el momento indicado fue respaldado por Dios en público, fue respaldado por Dios frente a todas las personas, fue promocionado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista ya lo seguía una multitud de personas, y todas ellas escucharon: el Hijo de Dios es Él, frente a todas las personas. Escucha lo que te voy a enseñar. Cuando tú permaneces en el secreto de la oración, Dios te respalda en público. Cuando tú permaneces fiel en el secreto de la oración, Dios mismo te respalda frente a todas las personas. Te lo voy a explicar de esta manera. Tal vez tú eres una persona que no viene ni de una buena familia, ni tampoco de un buen apellido. Tal vez tú creciste sin unos padres que no te dieron una buena educación, ni tampoco tienes una buena formación. Tú no tienes alguien que te apadrine, ni tampoco tienes conectes y contactos que te puedan abrir puertas de oportunidad, como muchas otras personas sí los tienen para en la vida progresar y salir adelante. Pero yo quiero decirte lo siguiente: no importa. Tú permanece en el secreto de la oración y en el momento indicado, quien te va a respaldar es Dios mismo. Quien te va a apadrinar es Dios mismo. Y cuando los demás vean que Dios es quien te respalda a ti, van a querer ellos que ahora tú los apadrines a ellos. No importa que no vengas de buena familia, si es Dios quien te respalda. No importa que no tengas conectes, puertas abiertas, gente que te apadrine, si es Dios mismo quien te respalda. No importa que no tengas las oportunidades que tiene otro, si es Dios mismo quien te respalda. ¿Por qué? Porque su palabra dice: quien es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá. Repito, quien es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrá. Por ejemplo, podemos ver a través de la vida de San Juan María Vianney, el santo patrono de los sacerdotes y párrocos. La vida de los santos nos enseña que San Juan María Vianney había sido enviado a un pueblo tan pequeño y tan lejano que casi parecía olvidado por Dios. Y ese pueblo se llamaba Ars. Y desde allí el santo cura de Ars permanecía sirviendo a Dios, predicando de Dios y orando con Dios. Y la vida de los santos nos enseña, la tradición de la iglesia nos enseña que multitudes de personas llegaban de todas partes del mundo para escuchar la predicación del santo cura de Ars. Literalmente ese pueblo se paralizaba cada vez que el santo cura de Ars predicaba la palabra del Señor. Tanto que en una ocasión un obispo muy renombrado y con muchos títulos y doctorados quiso ir a ver por qué tanto alboroto, por qué tantas personas iban a un pueblo tan pequeño a escuchar simplemente a un cura de rancho predicar la palabra. Y cuando llegó, vio que todo el lugar estaba lleno y abarrotado, y que toda la gente quedaba impactada y maravillada con cómo este cura de rancho, este cura de campo, predicaba la palabra del Señor. Y en ese momento este obispo dijo: ¡wow! Cómo este hombre que no tiene los estudios que yo tengo, cómo este hombre
que no tiene la preparación que yo tengo, es capaz de predicar la palabra de Dios de esta manera. Y se quedó impactado por la manera en la que el santo cura de Ars predicaba la palabra del Señor. La gente lo buscaba a él, no él buscaba a la gente. Permanece en el secreto de la oración y el Señor te respaldará a ti. No buscarás tú a la gente te va a buscar a ti. No buscarás que te abran puertas, las puertas se te abrirán por gracia de Dios. Tú no buscarás bendiciones, las bendiciones son las que te van a buscar a ti. Vamos a orar un momento. Vamos a ponernos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Oh bendito Señor, hoy en esta noche te damos las gracias por tu palabra, porque nos hablas al corazón. Tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra, Señor, nos bendice. Tu palabra, Señor, nos edifica. Señor, no se puede entender la Biblia si no es a través de la oración. No se te puede conocer a ti si no es a través de la oración. No se pueden entender los misterios de las Escrituras si no es a través de una vida de oración. Hoy, Señor, podemos comprender qué es lo que tenían en común los patriarcas, los profetas, los apóstoles y los santos y las santas de la iglesia. Y lo que tenían en común es que cada uno de ellos era hombres y mujeres de una vida de oración. Cada vez que oro, Señor, los cielos se abren sobre mi vida. Y tu presencia de Dios, tu presencia, Señor, desciende a ese lugar donde yo me encuentro, y tu bendición también. Tu palabra, Señor, dice que descendiste al monte Sinaí cuando Moisés se encontraba haciendo oración. Y tu presencia era tan poderosa y tan gloriosa que literalmente el monte temblaba. Tu palabra, Señor, dice que en medio del desierto Jacob pudo ver cómo los cielos se abrían y una escalera tan larga que daba del cielo a la tierra. Los ángeles subían y los ángeles bajaban. Y él dijo las palabras que hoy yo también quiero decirte. Dios está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Yo sé, Señor, que tú estás aquí, porque tu palabra dice: donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Hoy en esta noche, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, invocamos tu santo nombre en oración y te pedimos que los cielos se abran sobre la vida de cada persona que en este momento se encuentra haciendo oración, y que en este momento un manantial de abundantes gracias se derrame sobre cada uno de ellos, y que los cielos no solamente se abran, sino que los cielos permanezcan abiertos en el poderoso nombre de Jesús, y que ahora, en donde quiera que anden y a lo que quiera que se dediquen, tu bendición y tu prosperidad se vean manifiesta en el poderoso nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, dice que José era esclavo pero prosperaba. José estaba preso pero prosperaba.
José era siervo, prosperaba, y era porque los cielos estaban abiertos sobre su vida. Tal vez en este momento habemos muchos que el día de hoy estamos en un trabajo y tal vez hasta el trabajo ni siquiera nos gusta, pero sabemos muy bien que ahí tú, Señor, nos harás progresar, prosperar, florecer en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, dice que a Isaac le tenían envidia por el pozo que tenía hasta que lograron quitárselo. Pero Isaac no peleaba pozos, porque el bendecido no era el pozo ni tampoco la tierra. El bendecido era él. El que tenía los cielos abiertos sobre su vida era él. Oh bendito Señor, nosotros sabemos que los bendecidos somos nosotros y que los cielos están sobre nuestra vida. No importa la tierra que pisemos, los cielos están abiertos, porque los bendecidos somos nosotros por ti. No el trabajo, no la tierra, no la venta, no el negocio, no el producto. Los bendecidos somos nosotros a través de la vida de oración que tenemos sobre ti. Tu palabra, Señor, dice que los cielos se abrieron y la paloma descendió, y el tiempo de la salvación llegó. El tiempo de la salvación llega cuando nosotros oramos. El tiempo de la tristeza se va. El tiempo de la angustia se va. El tiempo de las adicciones se va. El tiempo de vivir en pecado se va. Cuando los cielos se abren sobre nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús. Pero sobre todo, Señor, cuando nosotros nos introducimos en oración, podemos conocerte. Y así como Dios Padre le reveló a Juan y a Pedro quién era Cristo, tú, Señor, nos revelas quién es tu Hijo. Oh bendito Señor, oh bendito Señor, oh bendito Señor, oh bendito Señor Jesús. Tú estás aquí y te quiero decir que te amo y que también creo en ti. Dios Padre le dijo a Juan: Él es mi Hijo, escúchenlo a Él. Y yo creo, Padre, lo que tú le dijiste a Juan: Él es tu Hijo, y yo solamente quiero escucharlo a Él. Señor Jesús, yo creo en ti. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo confío en ti. Y solamente tu voz quiero escuchar. Y solamente tu voz yo quiero obedecer. Dame tu gracia para serte fiel y para hacer tu voluntad en medio de esta generación, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Amén. Antes de que nos vayamos, quiero compartirles. El próximo 28 de enero vamos a iniciar el curso en línea Aprendiendo a Predicar la Palabra de Dios. Este curso, este taller, lo daremos a través de la aplicación Zoom todos los días martes a las 7 de la noche. Si tú sientes en tu corazón el deseo ardiente de anunciar a los cuatro vientos las maravillas de tu Señor, este curso es para ti. Si tú has sido testigo del poder de Dios y su misericordia y quieres compartir de Él, este curso es para ti. En este curso yo les voy a enseñar a cómo estudiar la palabra de Dios, a cómo escudriñar la palabra de Dios y a cómo compartir la palabra del Señor.
Si tú eres nuevo y quieres conocer del Señor, este curso es para ti. Si tú eres alguien que ya sirve en un grupo de la iglesia, este curso es para ti. Si tú eres alguien que eres líder, coordinador o predicador local, este curso es para ti. Si tú eres ministro en tu capilla o en tu parroquia, este curso te dará herramientas efectivas y prácticas para que lo que ya vienes haciendo lo hagas mejor. Solamente tenemos un cupo limitado para 50 personas y nada más tenemos 10 cupos. Si alguien quiere ingresar al taller, puede pedir información a través de inbox en esta página o al número que les dejo al pie de esta publicación. Y si alguien en su corazón Dios le pone ser bienhechor en este ministerio, puede contactarse conmigo a través del número que les dejo o a través de inbox. Ayúdanos compartiendo esta enseñanza que pueda edificar la vida de más personas. Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estás. Saludos.